Ursula Sousey nació en 1488 en un pequeño pueblo de Inglaterra. Desde su nacimiento fue considerada una maldición, tenía una deformidad en el rostro que hacía que los aldeanos la llamaran hija del demonio. Su madre, acusada de brujería, fue desterrada y Ursula creció en soledad, apartada de todos. Pasaba horas en los bosques, recogiendo hierbas y hablando sola. Los campesinos juraban que la escuchaban murmurar en lenguas extrañas. Con el tiempo, comenzaron a correr rumores. Ursula predecía cosas que nadie podía saber. Decía cuando una vaca moriría, cuando habría incendios o pestes, y lo más inquietante, siempre acertaba. Cuando se convirtió en adulta, tomó el nombre de Mothersipton, y su fama se extendió. Sus profecías hablaban de catástrofes, del gran incendio de Londres, de plagas que arrasarían Europa, incluso de la llegada de máquinas voladoras. Todo escrito en versos que parecían simples rimas infantiles, pero escondían un destino oscuro. Muchos la temían, otros la buscaban para conocer su futuro. Algunos hombres poderosos intentaron encarcelarla, pero ella siempre escapaba. Decían que desaparecía entre humo y sombras, como si nunca hubiera estado allí. Mothersipton murió en 1561, o al menos eso se dice. Hay quienes aseguran que antes de morir, escribió una última profecía, que su espíritu seguiría vagando por los bosques de Inglaterra, esperando el fin del mundo. Brujería, profecías oscuras y adivinación de desastres futuros. En los bosques de Chapultepec existe una casona abandonada que los habitantes de la Ciudad de México conocen como la casa de la tía Toña. La historia cuenta que en los años 40 vivía allí una anciana solitaria, conocida como la tía Toña. Al principio parecía bondadosa, recogía niños huérfanos de la calle y los llevaba a su casa. Les daba comida, ropa y un techo donde dormir. Los vecinos la admiraban, pero con el tiempo empezaron a notar algo extraño, los niños que entraban a su casa jamás volvían a salir. La sospecha creció cuando, una noche, se escucharon gritos en la casona. Al día siguiente, nadie vio a los pequeños que habían entrado. Algunos afirmaron que la tía Toña los usaba en rituales de brujería, ofreciendo sus vidas a fuerzas oscuras para mantenerse joven o protegerse de la muerte. Con el paso de los años, la casa quedó abandonada. Quienes se atreven a entrar aseguran escuchar pasos, risas infantiles y llantos desgarradores. Muchos dicen que han visto figuras pequeñas corriendo en los pasillos, y siempre, al fondo, la silueta de una mujer mayor que los observa en silencio. La leyenda asegura que la tía Toña no murió, que aún ronda la casa, protegiendo sus secretos y alimentándose del miedo de quienes se atreven a invocar su nombre. Brujería, sacrificios infantiles, rejuvenecimiento y maldiciones eternas. Marie Laveau fue conocida como la reina del vudú en Nueva Orleans. Hermosa, carismática y con un poder magnético, logró controlar a políticos, jueces y personas influyentes de la ciudad. Se decía que su casa estaba llena de altares con velas negras, figuras de santos mezcladas con deidades africanas y muñecos vudú. Gente de todas partes acudía a ella para pedirle favores, ganar elecciones, dominar a un amante, maldecir a un enemigo. Y ella siempre tenía la respuesta. Quienes la conocieron decían que no solo trabajaba con rituales, sino con información. Sabía secretos de todos y usaba ese conocimiento para manipular a los poderosos. Pero también se cuenta que era capaz de controlar espíritus y que podía enfermar o curar a alguien con un solo conjuro. Marie murió en 1881, pero su tumba se convirtió en un santuario. Hasta el día de hoy, la gente le deja ofrendas, flores y monedas, rogando por su ayuda. Algunos dicen que aún se aparece en los cementerios, vestida de blanco, vigilando a quienes se atreven a invocar su nombre. Brujería, vudú, hechizos de control y maldiciones. Alice Kitteler fue una mujer rica de Irlanda, dueña de tabernas y negocios. Pero su fortuna parecía demasiado sospechosa, tuvo 4 esposos, y los 4 murieron en circunstancias misteriosas, dejándole todas sus riquezas. Los hijos de sus maridos la acusaron de brujería. Decían que en su casa habían encontrado pociones preparadas con cabellos humanos, sangre y restos de animales. Y lo más aterrador, aseguraban que mantenía contacto con un demonio llamado Robin Artison, quien se presentaba como un hombre oscuro con ojos ardientes. En 1324 fue arrestada y juzgada por la Inquisición. La acusaron de envenenar a sus maridos, de practicar sacrificios y de tener relaciones con demonios. Antes de ser condenada, logró escapar misteriosamente. Nunca se volvió a saber de ella.
En su lugar, la Inquisición castigó brutalmente a su sirvienta, que fue azotada y quemada viva como ejemplo. La sombra de Alice Kitteler quedó como advertencia, una bruja que se enriqueció con la muerte y desapareció para siempre, dejando tras de sí una estela de misterio. Brujería, venenos, pociones y pactos demoníacos. En los bosques helados de Rusia se esconde la figura más temida del folclore, Baba Yaga. No era una simple bruja, sino una anciana monstruosa que habitaba en una cabaña que caminaba sobre patas de gallina. Volaba en un mortero gigante, empuñando una pala como si fuera una escoba. Su casa estaba rodeada de calaveras que brillaban con fuego en los ojos, marcando el destino de quienes osaban entrar en su territorio. Baba Yaga devoraba a los niños que se perdían en el bosque. Sus dientes de hierro trituraban huesos como si fueran ramas. Sin embargo, en algunas historias, podía conceder conocimiento o poder a quienes sobrevivían a sus pruebas. Se la consideraba un espíritu guardián de la frontera entre la vida y la muerte. Una entidad que representaba tanto la destrucción como la sabiduría prohibida. Brujería, control de la naturaleza, invocación de espíritus y magia devoradora. La historia de esta mujer se difundió de boca en boca en la España del siglo de oro. Era joven, hermosa y astuta. Donde llegaba, los hombres la seguían como si estuvieran embrujados. Se decía que llevaba consigo pócimas y brebajes con los que hechizaba a sus víctimas. Los hombres ricos la buscaban, y poco después, perdían todo, fortuna, cordura o incluso la vida. Ella nunca se quedaba en un solo lugar, desaparecía antes de ser atrapada, dejando tras de sí rumores de ruina y desgracia. Algunos la consideraban una simple estafadora, pero otros aseguraban que practicaba magia de manipulación, que podía entrar en la mente de cualquiera y hacerle creer lo que quisiera. Su nombre verdadero jamás se confirmó, y lo único que quedó fue su leyenda, la mujer que con una mirada podía robarte el alma. Brujería, manipulación mental e ilusiones. La historia más antigua de todas. Relatada en la Biblia, la bruja de Endor fue consultada por el rey Saúl cuando la desesperación lo consumía. Necesitaba respuestas y recurrió a lo prohibido, la necromancia. En la oscuridad de la noche, la mujer realizó un ritual para invocar al espíritu del profeta Samuel. Lo imposible ocurrió, un muerto volvió a hablar entre los vivos. El espectro le reveló a Saúl que su destino estaba sellado, moriría en la batalla y perdería su reino. El relato la convirtió en un símbolo del poder más temido de la brujería, la capacidad de romper el velo entre vivos y muertos. Una mujer que no temió invocar lo prohibido, desafiando incluso las leyes de Dios. Brujería, necromancia, invocación de espíritus y profecías mortales.